es también sustrato para monoaminoxidasa, y también epinefrina es sustrato para COMT porque puede introducir ese grupo metilo en ese anillo aromático. Entonces, esa es las generalidades de la biotransformación. Nadie tiene que aprenderse las estructuras, pero sí recordar la información que estamos presentando. ¿Dónde se ubican estas enzimas a las que hemos hecho mención? La COMT no la vamos a encontrar en las neuronas, pero sí va a ser abundante en hígados, en riñones y en otros tejidos, incluyendo sistema nervioso central, pero no en las neuronas noradrenérgicas. En cambio, la monoaminoxidasa es abundante en las terminales nerviosas noradrenérgicas, principalmente asociada a las mitocondrias. Eso lo hemos visto. Hay dos subtipos de monoaminoxidasa: la MAO-A y la MAO. En todas las regiones que sintetizan catecolaminas. De manera especial es abundante en locus cerúleo, que es a nivel del sistema nervioso central, una fábrica de norepinefrina. En cambio, la MAO-B se va a encontrar, por un lado, en el núcleo dorsal del RAFE, que ahí se produce mucha serotonina, y en otros sitios del sistema nervioso central. Pero cuando vamos a la periferia, observemos entonces que también podemos encontrar MAO-A y MAO-B. MAO-A vamos a encontrarlo en el epitelio intestinal, en hígado, encargado de metabolizar las aminas que vengan en los alimentos. En cambio, la MAO-B la vamos a ver en plaquetas y en hígado. Veamos entonces por qué esta información podría ser importante. Ok. Existen una serie de fármacos inhibidores de la monoaminoxidasa. Vamos a ver, por un lado, que existen en elevados niveles de tiramina, que la mencionamos en la terminal noradrenérgica cuando decíamos que anfetamina podían entrar a la terminal y por medio de un intercambio de difusión facilitada provocar la liberación del contenido de la vesícula. Bueno, tiramina también es capaz de hacer eso, pero de manera entonces muy, muy destacada, tiramina se encuentra presente en vinos, principalmente tintos, y quesos fermentados que poseen muchísimos niveles, altos niveles de aminas biógenas, reitero, principalmente tiramina. Entonces, si la monoaminoxidasa es inhibida por inhibidores irreversibles no selectivos como fenelcina, pargilina, tranilcipromina, fármacos que se usaron mucho en el pasado para la depresión, todavía puede haber algunos que se usen, las aminas biógenas contenidas en los alimentos pueden entonces entrar a la circulación porque no hay quien lo destruya. Recuerda que esa monoaminoxidasa en la periferia estaba en hígado, en intestino. Y entonces pueden ser capturadas estas aminas biógenas tipo tiamina, pueden ser capturadas por las terminales noradrenérgicas o liberando grandes cantidades de noradrenalina, y a partir de la médula no solo de noradrenalina sino también de epinefrina, y eso puede llevar a una crisis hipertensiva. Después tenemos entonces que la reacción no se observa o se observa menos con los inhibidores selectivos. Fíjense que los anteriores eran no selectivos y además irreversibles. Bueno, esa reacción no se va a observar o se va a observar muy levemente con los inhibidores selectivos de MAO-A, que además son reversibles en su acción, como meclobemida y clorgilina.
Y por último, entre los inhibidores de MAO vamos a mencionar inhibidor de MAO B, prototipo seleilina, que se utiliza mucho en Parkinson. Bien, entonces en las láminas donde vimos la síntesis, almacenamiento, liberación de noradrenalina, vimos que sobre ese botón o esa terminal nerviosa existen receptores presinápticos, ¿se dan cuenta? Receptores presinápticos, aquí está señalado el beta 2 y el alfa 2. Bueno, cuando estos receptores presinápticos responden, como en este caso, a una sustancia que ha sido sintetizada en esa misma terminal, esos receptores presinápticos se conocen como autorreceptores. Sin embargo, sobre esta superficie podría haber receptores que respondan a sustancias que son sintetizadas en otras terminales. En ese caso, esos receptores se conocen con el nombre de heteroreceptores. Tanto los autorreceptores como los heteroreceptores pueden controlar la liberación de norepinefrina. Entonces veamos en este esquema muy sencillo, donde vemos un botón sináptico, una varicosidad le llaman también, que tiene vesículas de noradrenalina que está actuando como si fuese una terminal, ¿verdad? Una terminal nerviosa a partir de la cual esas vesículas, cuando llegue el estímulo adecuado, migrarán a la zona activa y provocarán la liberación de noradrenalina. Observen que unas pocas sustancias o unos pocos receptores están vinculados a la estimulación de la liberación del neurotransmisor, como son el receptor beta 2, que responde a adrenalina, que se libera a grandes cantidades en las situaciones de emergencia, recuerden, o el receptor AT1 para angiotensina 2. Sin embargo, existen muchos receptores que están respondiendo a diferentes sustancias que pueden inhibir la liberación de noradrenalina. Ya hemos mencionado receptores muscarínicos para acetilcolina, normalmente esos van a ser M2 o M4. El receptor alfa 2, que va a responder tanto a noradrenalina como a adrenalina, y después una serie de sustancias importantes, miren, serotonina, adenosina, prostaglandina E, histamina, enkefalina, dopamina, ATP, endocannabinoides, cada uno actuando con su propio receptor. En este momento nosotros, de todos estos que están aquí, por ejemplo, el único que es un autorreceptor para noradrenalina es el receptor alfa. Es el único. De ahí todos los receptores que están mencionados aquí son heteroreceptores, porque las sustancias que interaccionan con ellos no son sintetizadas en esa terminal. Pero todas van a incidir de una forma u otra sobre esa liberación del neurotransmisor. Veámoslo ahora un poco más concreto también. Otra terminal, un botón sináptico, vemos una sola vesícula para fines didácticos. Vemos la presencia del receptor alfa 2, también está la presencia del receptor beta 2 señalado. Vemos cómo llega un potencial de acción que genera ingreso de calcio, las vesículas migran hacia la zona activa de la membrana presináptica, porque todo esto que está aquí es la sinapsis, y eso provoca la exocitosis de noradrenalina. Hemos estudiado esos pasos, y la noradrenalina liberada en este momento va a buscar con cuál receptor interaccionar, sea alfa 1, alfa 2 o beta 1. Observen cómo no trabaja ni pre ni postsináptico sobre el receptor beta 2. Y ese receptor beta 2 ya sabemos que responde entonces a adrenalina, facilitando la liberación de noradrenalina, y en el caso del receptor alfa 2 inhibe la liberación de noradrenalina. Es un medio de control con el que cuenta el cuerpo, que las cantidades de neurotransmisor liberadas pues sean las apropiadas. Vamos a concentrarnos ahora en cuál es el control presináptico que hace ese receptor alfa 2 sobre la liberación de noradrenalina. Veamos, acá tenemos el botón, la terminal sináptica. Vemos la vesícula que cuando entra calcio a la terminal migra hacia
la zona activa, se produce el ensamblaje, la fusión y la formación del poro y la salida del neurotransmisor, cualquiera que sea, fíjense que aquí está el cotransmisor, se liberan por el proceso de exocitosis. ¿Qué rutas le quedan a este neurotransmisor liberado? Bueno, trabajar sobre receptores postsinápticos en los órganos efectores que ya hemos mencionado, corazón, músculo liso y glándulas de secreción externa. Pero también puede trabajar sobre sus autorreceptores o receptores presinápticos, en este caso, ¿verdad? El receptor alfa-2 adrenérgico. ¿Qué hace ese receptor alfa-2 adrenérgico? Observen que va a inhibir a la adenililciclasa, que va a dejar de producir AMP cíclico y por lo tanto va a disminuir el ingreso de calcio a la terminal. Muy importante entonces, porque aquí ya estamos conociendo cuál es ese mecanismo de acción. Cómo el receptor alfa-2 presináptico disminuye la liberación de noradrenalina. Mi cuadro celeste a la derecha está lo que estoy comentando ahorita, está el escrito de lo que he comentado hasta ahora. Ahora vamos a estudiar un poquito sobre estos receptores. Ya en este momento ustedes tienen que haber repasado bastante, si no es por la clase, es por el laboratorio, el taller o por ambos, sobre los receptores adrenérgicos. No hay manera de avanzar en este tema si no conocemos cuáles son los receptores, cuál es su mecanismo, dónde están, cuál efecto se produce una vez que el agonista interacciona o el antagonista bloquea. Hay que estudiarlo, no hay otra forma de aprenderlo, no se puede hacer en saltos. Entonces, igual que hice anteriormente, voy a intentar hacer un resumen de las cosas que son similares y sobre todo de lo que más nos interesa de estos cuadros, de lo que más nos interesa que ustedes manejen sobre ellos. Observen. Por ejemplo, el receptor alfa-1, aquí lo tienen, que no en este momento. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en el receptor alfa-1, ahora mismo, el receptor alfa-1A, pero ustedes ven que hay subtipos. B, D, en su momento iremos haciendo los señalamientos que correspondan. El receptor alfa-1A está acoplado a una proteína GQ, que ya la hemos dicho, la proteína GQ11, sus efectores son enzimas, en este caso pues recordamos mucho a la fosfolipasa C. ¿Dónde se encuentran esos receptores alfa-1? Pues si yo no me puedo aprender todos los sitios, pues no puedo dejar de recordar que ese receptor lo voy a encontrar abundante en vasos sanguíneos. Ahí se los estoy señalando. Abundantes en vasos sanguíneos. Después iremos diciendo si nos interesa mucho otro sitio, pero vasos sanguíneos. Entonces observamos los efectos dominantes de ese receptor. Ese receptor es el receptor dominante para la contracción del músculo liso vascular. Es el más importante para ese fin. Y ese es el efecto que más vamos a recordar. En su momento puede ser que volvamos a esto y digamos, bueno, también hay que recordar esto, pero por ahora eso es lo que en eso nos vamos a enfocar. Ahora nos movemos entonces al receptor alfa-2. Este receptor, miren que hay también varios subtipos, pero nos vamos a concentrar en el receptor. Hay al menos dos sitios que nos interesan. Ok. Este receptor alfa-2, podemos poner el apellido si quieren, el alfa-2B, pero el receptor alfa-2 está acoplado, observen, también a una proteína G. Usualmente la señalamos como una proteína GQ. Y fíjense que en realidad, este receptor alfa-2B, observen lo que hace en vasos sanguíneos, su efecto dominante media vasoconstricción, de manera que aquí deberíamos añadir ese mecanismo de activar a la fosfolipasa C.
y producir toda la cascada que ustedes conocen. Siempre que vemos que en vasos sanguíneos hay alfa 1 y alfa 2, los dos están promoviendo el mismo efecto de vasoconstricción. Sin embargo, ya hemos mencionado un receptor alfa 2A que disminuye la actividad de adenilciclasa, la formación de AMP cíclico, que lo vamos a encontrar en las neuronas simpáticas, cuyo efecto dominante es disminuir la actividad de los receptores en las neuronas simpáticas, disminuir la actividad de esa terminal simpática. Bien, y ahora nos vamos, después de haber revisado eso, vamos a ver los dos receptores beta que están acá abajo, beta 1 y beta 2. Siempre que hablamos de receptores beta, la proteína G a la cual están acoplados es la proteína G sub S. Los dos van a aumentar la actividad de adenilciclasa, la formación de AMP cíclico y la vía de proteína quinasa A, y también van a abrir canales de calcio. Ambos. Vamos a ver entonces, observen por favor. Ambos se encuentran en corazón. La primera palabra que aparece ahí, heart, corazón. Ambos van a tener un efecto muy marcado en la fuerza, frecuencia y demás parámetros cardíacos. Pero observen que el beta 2, por un mecanismo adicional que vamos a estudiar casi en breve, que produce relajación del músculo liso, vascular y bronquial. Repito estos dos receptores porque son muy importantes también. Receptores beta, dos subtipos que nos interesen desde el punto de vista farmacológico, que ya tienen una aplicación farmacológica. Beta 1 y beta 2 siempre están acoplados a proteínas G sub S, van a aumentar la actividad de adenilciclasa. A ambos los vamos a encontrar en corazón y ambos van a mediar ese efecto de fuerza, aumento de fuerza, frecuencia, conducción en corazón. Pero el beta 2, por un mecanismo que no termina aquí, también está ubicado en vasos sanguíneos y produce relajación de ese músculo liso bronquial, bronquial y de vasos sanguíneos. Eso hay que ver. Ok. Si van teniendo preguntas, las vamos haciendo. Entonces, nos vamos acá de nuevo. Ok. Observen ahora las características estructurales de los adrenoreceptores. Observen, este es un receptor, el primero, un alfa 1A, alfa 2A, el siguiente, y el beta 1. No tienen que aprender esto, pero sí ayuda en este momento a que recordemos a qué familia de receptores pertenecen estos receptores alfa 1, alfa 2, beta 1. ¿Quién sabe a cuál familia de receptores pertenece? Proteína G. Muy bien, muy bien. Proteína G. Ahí están los 7 dominios transmembranales que van cruzando de lado a lado. Ustedes lo pueden contar, los pueden contar. Ambos tienen un dominio inicial con un grupo amino, uno interno, carboxílico, todos lo tienen eso. ¿Qué más vemos que nosotros podamos recordar para saber por qué son tan distintos y por qué dan respuestas distintas? Observen que tienen 3 estructuras de esta naturaleza asociada al receptor alfa 1, en cambio en el alfa 2 y en el cambio en el beta 1 nada más hay uno. O sea que todo esto se ha ido dilucidando a través de diferentes métodos bioquímicos, farmacológicos, que se han ido identificando, y observen incluso la parte interna de ese receptor es completamente diferente entre unos y otros. Y eso es lo que ha permitido, porque recuerden que solo el fármaco unido será capaz de ejercer efecto, pero que eso responde a aquella estructura llave cerradura. Si se encuentra con algo que es diferente, pues esto puede hacer la diferencia para que un fármaco que solo trabaje sobre este receptor llegue acá y diga, bueno, ¿esto qué es? Yo no puedo trabajar aquí. Pues exactamente esa es la razón. Entonces les había dicho que el receptor beta 2, ubicado en músculo liso
puede producir relajación. ¿Cómo lo produce? Veamos acá. Acá tenemos un dibujo muy sencillo de lo que viene siendo un receptor beta 2. Vemos una hendidura donde llega el agonista, el ligando, el agonista beta 2, que puede ser adrenalina, que puede ser salbutamol, puede ser ritodrina, diferentes agonistas beta 2, que están acoplados por medio de una proteína G. ¿Cuál fue la proteína G que dije que acopla a este receptor con el efector? Muy bien, la proteína G sub S está acoplando a los receptores beta con sus efectores. En este caso, el efector es una enzima, la adenililciclasa. Ya sabemos que esa adenililciclasa transforma ATP en AMP cíclico. Esa proteína quinasa debe fosforilar a la miosina quinasa de cadenas ligeras. O sea, esa sigla está en inglés, pero es la miosina quinasa de cadenas ligeras. A su vez, esa fosforilación le impide a esta miosina quinasa, al estar con el átomo de fósforo, le impide a esa miosina quinasa de cadenas ligeras fosforilar a una última proteína que es la miosina, que es la que debe interaccionar con actina, y la interacción actina-miosina es la que produce la contracción. Bueno, ese átomo de fósforo está impidiendo esa, y consecuentemente el músculo liso se relaja. Entonces, recordar eso muy bien, lo repetimos. Después hay otro esquema más que habla sobre ello. Espera un momentito, tengo un poquito de calor. Bien, vemos el receptor beta 2. Ya sabemos que cuando vemos el nombre ese de receptor beta, inmediatamente pensamos en el acoplador, que es una proteína G sub S, como muy bien me contestó uno de los estudiantes. Aquí está el sitio de unión para los ligandos o los agonistas beta 2. Yo di unos cuantos ejemplos. Salbutamol, ritodrina, la misma adrenalina, pero es un agonista beta 2. Esa unión del ligando permite entonces la interacción con el acoplamiento a través de la proteína G sub S con el efector, que en este caso es una enzima, específicamente la adenililciclasa, que va a facilitar la producción de AMP cíclico, y esa a su vez va a aumentar la actividad de la proteína quinasa A. ¿Cuál es el papel de esa proteína quinasa? Fosforilar entonces a la miosina quinasa de cadenas ligeras, que queda imposibilitada de fosforilar a la miosina. Solo la miosina, ahí hice un error anteriormente, perdón, solo la miosina fosforilada es la que emite interacción con actina. Miosina fosforilada es la que permite la interacción con actina. Y entonces a raíz de eso, el músculo liso se relaja. Bien. Vamos a seguir. Cuadritos celestes están claritos, ustedes pueden volver ahí. Observen entonces. Aquí tenemos los canales. Esta es una forma de cómo se produce, por ejemplo, la contracción. Vamos a ver. Los canales de calcio, entran, a través de ellos entra calcio, se unen a calmodulina, se forma el complejo calcio-calmodulina. Y vamos a ver entonces que esa calcio-calmodulina actúa la miosina quinasa de cadenas ligeras, y esa miosina quinasa de cadenas ligeras fosforila a la miosina, que interacciona con actina y se produce la contracción. Pero cuando vemos el lado del agonista beta 2, que está produciendo mayor cantidad de AMP cíclico, vamos a ver entonces que queda la miosina quinasa de cadena ligera y queda inactivada. Y entonces así se produce la relajación. Vamos a llegar entonces ahora ya al final de este capítulo, revisando cómo las acciones del sistema nervioso autónomo están sujetas a control por el sistema nervioso central. A pesar de que decimos que el sistema nervioso
es autónomo, quiere decir que trabaja por sí mismo. No es que está ahí, el máximo gobernador de nuestras funciones corporales, que es el sistema nervioso central. Y vamos a hacer una... Y ese control se va a ejercer a través del control baroreceptor. ¿Dónde se encuentran esos baroreceptores? Acá en el callado de la aorta. Están viendo los puntitos rojos que estamos poniendo. Son múltiples baroreceptores. Y tanto en el callado de la aorta como en las carótidas, ¿lo ven? Ahí hay baroreceptores. ¿Qué significa este? Espérenme. Ok. Este prefijo baro es de presión, ¿verdad? Va a estar detectando niveles o cambios en presión arterial, cambios en presión arterial media. En cambios en presión arterial media. Si me lo dejas aquí un momentito, ya casi estoy terminando. Gracias. Cambios en presión arterial media, observen. Entonces, ¿por qué es importante que exista ese nivel de control? Porque no nos va bien ni con una presión arterial muy alta, muy alta. No, eso no nos va bien, que la presión siga subiendo. ¿Cuál es el valor de presión arterial normal? ¿Quién me la recuerda? ¿Quién me recuerda cuál es el valor de presión arterial normal? 120/80. 120/80. Ok. En realidad, las guías dicen que son tan exigentes y que pueden cambiar, que recordemos que ese es el punto, ¿no? 120/80. Pero si esa presión, en vez de estar en 120/80, sigue subiendo, por alguna razón nos llevamos un susto muy grande, o porque hemos hipertensión y no lo sabemos, ¿qué pasaría si en vez de 120/80 pues tenemos 300/100, 300/150? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? La presión subió muchísimo, no es conveniente, y por eso están esos baroreceptores ahí comunicándose con el cerebro. Esa es la razón de que estén estos detectando cambios en presión arterial media. Por supuesto, si esa presión sube muchísimo a los niveles que acabo de mencionar, va a haber un cambio en presión arterial media, que ahora les voy a enseñar cómo se calcula. Entonces, ¿qué pasa? Si sube mucho la presión, bueno, miren que los vasos sanguíneos, cuando la presión sube, se contraen, pero la sangre sigue pasando ahí a toda velocidad, intentando pasar al menos, pero puede llegar un momento en que no se pueda. ¿Y qué sucede? A ver, ¿dónde anda mi punterito? Ajá, puede desarrollarse están viendo los puntitos que estoy pintando ahí arriba en el cerebro. Puede generarse un accidente cerebrovascular que, dependiendo de en qué zona se dé, por ejemplo, si se diera aquí, que es donde es el bulbo, en este sitio que estoy marcando ahorita, ahí está ubicado el bulbo, que ahí está el control de respiración y de corazón. Si se diera ahí, hasta ahí llegamos. O si es masivo, o a lo mejor perdemos el habla, o a lo mejor perdemos el control de una parte que está. Verificar que esos cambios en presión arterial media no provoquen daño, pero igual que puede haber daño con este aumento, puede haber daños importantes si la presión arterial baja mucho, ¿correcto? Si en vez de 120/80, cuando decimos menos de 120/80 es que el límite es 120/80, pero tampoco nos podemos ir a 40/20, porque ¿qué pasa si tengo una presión tan baja como 40/20? ¿Qué pasaría? Bueno, me puedo desmayar porque no hay suficiente oxígeno, nutrientes al cerebro. Se me pueden afectar cualquier
cualquiera por la misma razón, riñones, hígado, todo. Entonces, esa es la razón por la cual este sistema varoreceptor debe existir. Y la razón por la que en farmacología lo mencionamos es porque los efectos directos de los fármacos autonómicos pueden ser modificados por las respuestas reflejas. La presión arterial, fármacos que pueden aumentar la presión arterial, y esos efectos pueden ser modificados por las respuestas reflejas. Esto lo tengo que manejar con mucha fluidez. O sea, acá yo les he puesto una serie de ejemplos. Vamos a referirnos primero. Me dice el tiempo, Listen. Déjame ver, faltan como Está bien. 5, casi 10 minutos. Ok, seguimos. Observemos entonces cómo se da ese mecanismo de respuesta refleja que acabo de mencionar, que podrían modificar los efectos de los fármacos o en condiciones fisiológicas tratan de compensar esos. Aquí está corazón. De alguna manera logramos dibujar ese callado de la aorta, y ahí están puntitos rojos que les enseñé antes, que corresponden a los varoreceptores y que también se encuentran en las carótidas. ¿Ya lo ven? Esos sitios están detectando cómo está pasando la sangre. Cualquier cambio significativo, no en presión, sino en presión arterial media, ese cambio, tratando de poner aquí el signo de delta de cambio, ¿eh? Cualquier cambio que ocurra en esa presión arterial, esos varoreceptores que hemos señalado ahí, lo van a detectar y van a enviar al sitio ese donde les señalé que si nos pasaba algo era grave, ¿se acuerdan? A este sitio, ahí van a enviar, hay una estructura ahí que se conoce como el núcleo del tracto solitario, que va a controlar la liberación de norepinefrina hacia la periferia por medio del centro vasomotor, o la liberación de acetilcolina hacia corazón por medio del núcleo dorsal del vago. Cualquiera. Entonces van a mandar esa señal. Este sistema tendrá que cantidad o en vasos sanguíneos y corazón, o bien de acetilcolina Observen entonces, vamos a recordar un poco este tema que está acá arriba, la presión arterial. Muy bien, me dijeron, la presión arterial es 120/80. El valor superior corresponde a sistólica, el valor inferior corresponde a diastólica. Observen que hay receptores vinculados a ese valor de presión sistólica, el receptor beta 1, el beta 2, el M2. Y en el caso de la presión diastólica tenemos a los receptores alfa 1 y alfa 2, y también al receptor beta 2, entre paréntesis el M3, porque para el M3 no hay inervación, ya lo habíamos dicho anteriormente, pero ahí están. Y si algún fármaco colinérgico que tenga actividad sobre ese receptor se administra, puede haber cambios en presión. Pero los que comandan el valor de sistólica los tenemos acá en el numerador, y los que comandan el valor de la diastólica los estoy señalando en este momento. Entonces, la interacción de los neurotransmisores con esos receptores van a incidir en un parámetro muy importante que se llama gasto cardíaco, que involucra fuerza, frecuencia, todo ese trabajo que está haciendo el corazón para empujar la sangre hacia la periferia y que esos órganos tengan suficiente oxígeno y nutrientes de manera consistente. Entonces, asimismo, el valor de la presión diastólica está determinada por la resistencia periférica. El corazón va a hacer un esfuerzo por hacer pasar la sangre a través de esa resistencia que está poniendo los vasos sanguíneos al paso de la sangre. Les voy a hacer aquí un pequeño dibujito que esperamos que sirva de algo. Miren, si tenemos, por ejemplo, y ustedes me van diciendo, yo hago un corte en una serie de vasos sanguíneos y congelo esa imagen. ¿Eh? Ok, hago ese corte. Ese es un modelo. Y este es otro. Entonces, otro corte que hice
de vasos sanguíneos. ¿Eh? Entonces la pregunta es, ¿por dónde? ¿A través del calibre de esos vasos o a través del calibre de estos vasos? ¿Por dónde pasa con más facilidad la sangre que está bombeando el corazón? ¿Por dónde? ¿Por los que están acá a la izquierda o por los que están por los que están con este calibre o por los que están así? De la derecha, bro. Muy bien. Por los de la derecha, claro. Mientras mayor sea el calibre, eso va a ser chiquitito, chiquitito. Ese corazón tiene que trabajar con desesperación para ver si logra pasar la sangre a través de esos vasos sanguíneos. Y entonces, observe, los varoreceptores que hemos ido marcando, que están en el callado de la aorta y en las carótidas, recuerden que hay dos, lo que pasa es que ahí por simplificar las cosas, pues lo pusimos nada más una carótida. Observen, la presión arterial media es esta fórmula y mide, y lo que determina es la presión sistólica, el valor de presión sistólica en un momento dado menos el valor de la diastólica sobre la presión diastólica por un tercio de ese valor o un tercio de esta operación, lo que ustedes quieran. Es decir, esos varoreceptores no van a obedecer, por ejemplo, si la presión sistólica subió a 122, no, o a 123, o la diastólica a 182, o no lo van a detectar. Ellos detectan cambios en la presión. Fíjense que el parámetro que predomina en presión arterial media es tólica, es decir, la resistencia de los vasos sanguíneos, pero entonces no vamos a hacer los cálculos de esa presión. Quiero en este momento, espera un momentito. Déjenme, a ver si puedo. Un momentito. Ok. Entonces, ¿están viendo, verdad? Ok. La presión arterial en este momento, en vez, fíjense, en vez de tener el valor que me habían dicho que era lo normal, lo vamos a pensar como lo normal, los 120 sobre 80, baja dramáticamente a 60 sobre 40. Si nosotros hacemos esto, aquí va a haber un cambio importante. Y los varoreceptores lo van a detectar, van a enviar una señal a los sitios clave del sistema nervioso central y para corregir ese valor de presión arterial y llevarlo lo más cerca posible al valor normal, tienen que hacer algo con la liberación de norepinefrina en vasos y en corazón y de acetilcolina en corazón. Vamos a hacer la pregunta, ¿qué va a suceder? Okay. ¿Qué va a suceder con el valor de norepinefrina para que ese valor de presión arterial tan bajo regrese a la normalidad? ¿Qué debe pasar en esto que estamos viendo ahí? ¿Quién me da una posibilidad de respuesta? ¿Qué debe pasar aquí? ¿Qué debe pasar en corazón? ¿Cuánta norepinefrina tengo que liberar para que esto se acerque a lo normal? ¿Debo liberar mucha noradrenalina o poca noradrenalina?
Yo necesito subir esa presión como loco. Entonces, lo que voy a hacer, el cuerpo lo que comienza inmediatamente al recibir esa información ahí arriba es a liberar mucha noradrenalina. ¿Dónde? Aquí, en vasos, y aquí, en corazón. Con eso, aumenta resistencia periférica, aumenta gasto cardíaco y me va a aumentar. Pero el sistema es extraordinariamente inteligente y dice, bueno, con eso no va a ser suficiente. ¿Qué debe pasar con el valor de acetilcolina, que es el freno del corazón, para que se contribuya a corregir ese cambio en presión arterial media, esa caída que ha habido en presión arterial media? ¿Qué debe pasar con esa cantidad de acetilcolina aquí? Bueno, lo que debe pasar es que no interfiera con norepinefrina y la cantidad de acetilcolina que se libera es mínima. ¿Ya lo ven? Mínima. Muy chiquitita. Luego bien calladitos. Ya estamos sobre el tiempo, ya. Ya. Bueno, nada más voy a hacer algo aquí un momentito. Voy a hacer algo. Un momentito nada más, por favor. Si ustedes se dan cuenta, entonces en su juego de diapositivas están viendo todo. Bueno, ahora me quedó escrito acá, aquí en computadora, exactamente qué fue lo que pasó, pero yo los quise llevar a que ustedes sacaran eso. Ahora martes, pues, día martes, en el aula está así, claro, bastante explicado, pero es importante que ustedes lo hagan suyo, que lo recuerden, que lo repasen y se preparen para contestar las respuestas de qué sucedería con lo contrario. Aumenta mucho la presión arterial, ¿cuál va a ser la respuesta? Refleja. Listo, terminamos entonces, que estén muy bien, se siguen cuidando, ahí ya liberación casi total de las medidas de la pandemia, pero yo no me quitaría mi mascarilla yo voy a esperar bastante antes de quitarla. Entonces, estar pendiente, seguir estudiando. Listo, Licen, cualquier cosa estamos en contacto. Hablamos. Recuerden, si están aquí, aquellos que faltaron al primer examen parcial, algunos se han comunicado, pero nada más dicen lo que les pasó, pero no nos dan el nombre. Entonces nosotros no tenemos grabado eso en el